Venezuela es un país megadiverso en su biodiversidad animal, vegetal, natural, con unas maravillosas cuencas hidrográficas, con un potencial increíble. La biodiversidad de Venezuela es la garantía de bienestar para todos los venezolanos. De ahí que la conservación sea necesaria para la sostenibilidad económica, social, ambiental y la educación, fundamental para nuestros niños y adolescentes, para el futuro, que es ya. Para ese tema tendremos hoy con nosotros al profesor Alejandro Luis, ambientalista y gerente general de la Fundación Tierra Viva. ¿Desde dónde? Desde este maravilloso lugar. Estamos en el Jardín Botánico de Caracas. Escuchan los pájaros, pueden ver la diversidad de la flora, la fauna, así que lo van a disfrutar tanto como yo, desde nuestro maravilloso Jardín Botánico de Caracas. Alejandro, este es un maravilloso escenario, el Jardín Botánico de Caracas, para el tema que vamos a conversar. Absolutamente, además metido en el medio de la ciudad y relativamente poco conocido, pero qué bueno que lo hayamos podido hacer aquí. Venezuela es un país megadiverso. Correcto. Megadiverso en su biodiversidad animal, vegetal, natural, las cuencas hidrográficas, algo que tú has venido trabajando durante mucho tiempo, entre otros temas. Pero a veces yo me pregunto si hay la conciencia, si tenemos los ciudadanos y si las autoridades tienen la conciencia de lo que significa ser o lo que conlleva ser un país tan biodiverso en naturaleza, en medio ambiente, en flora y en fauna. ¿Tendrán la claridad de lo que eso significa y la responsabilidad que eso conlleva? Mira, mi experiencia me dice que desafortunadamente no es así, ¿no? Que lo que conocemos de la riqueza que tenemos es solamente algo superficial. No comprendemos la mayoría de los ciudadanos la magnitud de lo que significa ser uno de los países con mayor diversidad biológica de todo el planeta, siendo un país relativamente pequeño. Y además de eso, lo que significa para el presente y el futuro de Venezuela en términos de desarrollo sustentable. Sí, y del planeta. Venezuela tiene al menos 11 ecosistemas que los especialistas han podido describir perfectamente. Venezuela es el sexto país con mayor diversidad de aves y está entre los más ricos en plantas, en mamíferos, en reptiles. Y eso significa mucho para el desarrollo. Significan oportunidades para el disfrute, significan oportunidades para la alimentación, significa oportunidades para el turismo y de nuevo, como tú lo dices, creo que la gente no sabe y tiene una percepción muy limitada de lo que significa eso. Porque quedamos maravillados, por ejemplo, aquí podemos apreciar gran cantidad de especies vegetales y seguramente si recorremos todo el jardín botánico vamos a quedar maravillados de plantas que no nos imaginábamos y árboles. Pero es más que eso, es más que admirar o Exacto. Tomarse una foto, decir el país más bello del mundo, Correcto. o el verde, o el cielo de enero, o la luz. Es mucho más que eso, es la sostenibilidad del país desde el punto de vista económico, social y ambiental, Sí. pero también un gran aporte al planeta en medio de un cambio climático. Vamos a empezar por algo muy importante que es la energía. Exactamente. Somos, por ejemplo, un país que ha sido básicamente vivido del petróleo, pero la principal fuente energética de todo el país es la hidroelectricidad. Sí. Dependemos en un gran porcentaje del Guri. ¿Y qué es el Guri? Bueno, es un sistema, es un complejo que permite generar electricidad para alimentar al país, pero que depende de qué? Depende del agua. Y depende de las cuencas del río Caroní. De nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, cuando uno promueve la conservación de las cuencas, en este caso del río Caroní, o se preocupa por amenazas, por ejemplo, con modelos de desarrollo que implican la minería, que implican de deforestación, implica destrucción de suelos, afectación de las aguas, bueno, uno está hablando indirectamente de la posibilidad de que el país se mueva no solo por el petróleo, sino
por el agua que tiene. Y hoy en día más que nunca la importancia que está cobrando el agua para el futuro del planeta es impresionante. Nosotros tenemos unas cuencas hidrográficas impresionantes, pero además unos recursos hídricos que son de los mejores del planeta. Claro, y así también el menos uso de la energía de fuentes de hidrocarburos, bueno, también es una contribución con el planeta. Entonces, eso es un ejemplo concreto cuando hablamos de la riqueza, de lo que significa diversidad biológica para Venezuela, para su desarrollo. Que por cierto, muchas veces no es entendido, porque cuando tú hablas de esto, se pretende ver que esto no tiene nada que ver con la economía. Claro Esto es un que sí. ejemplo palpable de cómo la naturaleza y la conservación tienen que ver con la economía, Claro. el día a día del país. Hoy en día los países más desarrollados incluyen en todos sus planes y en todos los aspectos de la sociedad y de la vida el medio ambiente. Absolutamente. Fíjate que otro ejemplo clarísimo en el tema económico, el turismo. Sí. Hay países que viven fundamentalmente de su turismo. Y del que no- turismo ecológico además. y del turismo ese de naturaleza. Ajá. Y son países muchísimo más pequeños, que tienen muchísima menos riqueza que Venezuela. Caso de Costa Rica. Vive Pero de eso, vive de eso. del turismo ecológico. Ahora, si tú te pones a analizar la mayor cantidad de fuentes de turismo de naturaleza en el país, o de los paisajes que te venden, o lo que promocionan para atraer turistas internos o internacionales al país, tienen que ver con parques nacionales. Sí. Morrocoy, Mochima, Los Roques, Canaima, la Sierra Nevada, son parques nacionales. Son áreas que se decidieron crear para la protección de nuestra diversidad biológica, pero además para la protección del agua que necesitamos, y de eso podríamos hablar más adelante, pero creados con ese fin, además, y protegerlo Son áreas bien, protegidas. Canaima. permite o ha permitido o puede seguir permitiendo que un turismo sustentable se pueda desarrollar en el país, donde la gente venga en unas concentraciones más bajas, venga a espacios que no implican grandes hoteles o campos de golf, para disfrutar de un espacio que es único, porque ir a Canaima y ver los tepuyes es algo único en el planeta, que lo puede disfrutar cualquier Pero si país. vas a Falcón y vas al Cerro Santa Ana, es único. Y si vas a Carabobo y ves el bosque nublado, es único. Así Ese es. es el tema de Venezuela, es un país megadiverso. Entonces nosotros podríamos hacer, como tú dices, un turismo sustentable, pero también podríamos hacer, incorporando el medio ambiente a la economía, podríamos hacer Correcto. mucho más por preservar nuestro patrimonio natural. Y entonces un patrimonio natural tiene muchísimo más valor que la minería ilegal que, por ejemplo, se puede estar haciendo en un parque nacional como Canaima o como Yapacana, que tiene un ingreso para unos grupos muy, muy específicos, pero que no deja nada del país. Por eso es que las organizaciones no gubernamentales o los ambientalistas defendemos tanto la conservación de la naturaleza, y nos preocupan cuando hay planes dentro de parques nacionales que no están acordes con su función, porque conservar el parque nacional implica mantener las características paisajísticas y de riqueza que va a atraer a gente. ¿Tú crees que hoy en día se puede evitar la minería? ¿O es posible una minería que se articule con el medio ambiente de manera que le deje algo positivo a la comunidad? Cuando digo algo positivo, es planes de inversión en educación, en salud, en medio ambiente, etc. Antes de contestar tu pregunta, quizás debería decir algo para que le quede claro a quienes nos están viendo. No hay minería sustentable. Por eso te Eso pregunto. no existe. Ok. Eso no quiere decir que no se considere que hay una serie de elementos que están en la tierra que requieren una práctica de minería para extraerlo para un uso, para atender unas necesidades de la situación actual en la que vivimos. Que, por cierto, el oro no es el mejor ejemplo. No, y fíjate, no me estoy refiriendo a Venezuela, me estoy refiriendo en general en el mundo. En el mundo. Porque pareciera que hoy es imposible que los países que tienen riquezas minerales no las exploten, si ello conlleva a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero ¿cómo se hace eso en armonía con el ecosistema, Correcto. con el medio ambiente y sobre todo con la ciudadanía?
Eso implica un gran reto, porque no es hacer la minería como tradicionalmente se ha venido haciendo, sino que una minería que realmente implique que mi impacto social y ambiental pueda estar realmente delimitado y que se haga bajo una normativa que pueda causar el menor impacto ambiental, porque como dije anteriormente, no existe minería sustentable. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Fíjate, Alejandro, desde que fundamos el canal hace unos 25 años casi, nosotros hemos tenido una preocupación permanente por el medio ambiente, por la conservación, y casi todos nuestros programas documentales, micros, han ido en ese sentido. Porque ya veíamos lo importante que es para nuestro país la sostenibilidad. Sin embargo, es de data mucho más reciente una preocupación un tanto más generalizada, quizás por la aceleración del cambio climático, quizás porque hemos visto desastres naturales con una magnitud y más cercanos en el tiempo que no se veían antes, en el mundo me refiero. Sí. Es que pareciera que ahora se le está dando mucha más importancia a los temas de medio ambiente, de conservación, y bueno, eso es positivo, pero ¿estamos preparados desde el punto de vista comunicacional y educativo para un país como el que tenemos, para entenderlo? Bueno, creo que son muchas preguntas. Nosotros estamos muy retrasados. En efecto, ha habido un cambio importante. La variable ambiental ha ido participando mucho más activo en lo que es el día a día del ser humano. Sí. Y eso es muy positivo. Claro. Es decir, hace 25, 30 años, a lo mejor las empresas no lo tenían tan arraigado como los tienen ahora. No lo incorporaban en sus planes. No quiero decir con esto que todas las empresas se han adaptado, pero sí ha habido una presión. Los multilaterales tampoco le daban una mayor presencia en sus planes. En el financiamiento, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve bancos de desarrollo de todo el mundo o que consideran que para aprobarte este plan turístico tengo que ver cuáles son las variables sociales y ambientales para poder darte el financiamiento, no puedes construir, eso no existía antes. A ver, hace muchos años que en otros países ya se viene, antes de estudiando y antes de aprobar cualquier proyecto urbanístico, arquitectónico, cómo usted va a integrar el proyecto a la zona, cómo va a integrar incluso a los animales y las especies vegetales que ahí vivían antes que usted. Correcto. Entonces, eso es un avance sin duda muy importante. Ahora, cuando lo vemos desde la perspectiva de Venezuela, por múltiples razones, yo creo que estamos muy retrasados. O sea, nuestros pasos han sido muy tímidos. Las razones pueden ser incluso económicas, es decir, hay empresas que a lo mejor el flujo de caja no le da para ser mucho más avanzado. Hay condiciones de donde vivimos y en la región donde vivimos donde no hay esa presión. Mientras que si tú eres una empresa europea y estás en Europa, las condiciones y las normativas de toda la comunidad europea van avanzando de tal manera que o te adaptas o desapareces. Claro. No puedes operar en este país. Eso todavía le falta. Ahora, yo creo que hay que seguir, la otra parte del ciudadano es seguir exigiendo. Cuando le exigimos no solamente a las empresas, sino a los alcaldes y a los gobernadores, sí, a los entes gubernamentales, a los que toman las decisiones, que necesitamos más árboles en las ciudades y más espacios para que el ciudadano pueda caminar. Esa es una preocupación, perdón que te interrumpa, ¿sí?, que yo tengo permanentemente, la deforestación, la tala de los árboles en Caracas. ¿Por qué? ¿Será que no comprenden que un árbol que se tala es un árbol o un área que deja de dar sombra, que deja de proteger a otras áreas, que influye en todo el ecosistema? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda? Bueno, lamentablemente no es solamente en Caracas, eso es lo lamentable, pero también es un lugar más visible. Esa relación con los árboles, aparentemente hay una mayor relación con el cemento, y los mismos ciudadanos se suman a que si hay un árbol que, no sé, cuando viene la época de mango, los mangos caen al suelo y ensucian, entonces el ciudadano quiere tener las cosas frescas, pero no quiere tener ese mango ahí y prefiere cortarlo. Y yo creo que es una manera fácil de visualizar el impacto que tiene una zona arbolada. Yo invito, ya que hablamos de Caracas, sí, a los que vienen a Caracas o que viven en Caracas, que caminen por dos avenidas que son paralelas. Por ejemplo, la avenida San Martín y la avenida Paz del Paraíso. Ah, totalmente. Cuando tú vas por la avenida San Martín, claro, desafortunadamente no hay árboles. Es muy calurosa, no es
Claro. agradable, No es agradable, ni siquiera ¿no? a la vista. Pero caminas por la paralela, que es la avenida Paz del Paraíso, y todo está arbolado. Es más fresco. Y fresco, y la temperatura es mejor. Eso es un ejemplo palpable de lo que sucede si tú te planteas como ciudadano, admites que sigan cortando árboles, porque poco a poco siguen cortando árboles y bajo podas que no son podas, sino que van a terminar muriéndose, para que luego compares lo que puede suceder. Entonces, esa O lo relación, que perdiste. o lo que perdiste. Entonces, hay suficientes técnicos que pueden ayudar a las alcaldías y hay gente preparada, calificada y preocupada por el asunto como para decir un plan. ¿Cuántos planes, por ejemplo, de reforestación urbana o de recuperación de espacios has escuchado tú? Eso casi no suena, pero sí suena que cortaron un árbol, cortaron un Y árbol, se cortaron un confunde árbol. la tala con la poda. Exacto. Porque uno mismo pide que hagan una poda y si uno se descuida 3 minutos, le talaron el árbol. Pero te voy a poner un ejemplo que sucedió en Valencia. Había un árbol que estaba sobre un preescolar y había unas polillas, y estas polillas eran urticantes, digamos, los gusanos de estas polillas eran urticantes. Bueno, y la primera tendencia era cortar el árbol. ¿Qué pasó? Llegaron expertos y conocedores y dijeron, nosotros los vamos a ayudar. En efecto, estos gusanos son urticantes, en efecto, esto es un problema, vamos a atenderlo. Y se atendió, se hicieron unas podas, se hizo una colección, se agarraron todos los gusanos que estaban por allí y se sacó de allí, y el árbol está allí sobre el preescolar y no se afectó al preescolar. Entonces, frente a los problemas, tú tienes soluciones, pero la solución no puede ser solamente corto el árbol, no, tienes que buscar una especialista. poda, o a una poda que significa un corte que al final va a terminar dañando el árbol. Sí. Esa visión de lo ambiental y de lo que hemos hablado, del tema energético, del agua que nos faltaba hablar, es decir, la gente cree que el agua viene de los embalses. No, el agua viene de las cuencas que tienen que estar conservadas, y por eso es que tienen que estar conservadas. Y que hay que mantener la vegetación, los árboles y todo por lo que eso rodea. nos preocupan los incendios de vegetación. Claro. Entonces, con una visión amplia de que el ambiente tiene que ver con nuestra calidad de vida, creo que las políticas ambientales y la acción del ciudadano debería estar orientada, y no simplemente de la facilidad de es mejor tener cemento, bloques, dejar esto pelado, porque al final los que nos vamos a perjudicar somos nosotros mismos, con una calidad del aire peor, con menos diversidad urbana, menos aves, menos murciélagos, menos frutos. Yo también pienso que es parte de la idiosincrasia de nuestros pueblos. Cuando uno nace y crece en países como Venezuela, como Colombia, como Brasil, son países megadiversos. Uno da por sentado que los árboles están ahí, Sí. que los pajaritos están ahí, que este clima maravilloso está ahí y que eso va a estar ahí siempre. Correcto. Entonces uno da por sentado que esa riqueza natural es inamovible y que la van a tener nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Quizás el cambio climático ha hecho a algunos repensar lo que dábamos por sentado. Sin embargo, yo pienso que es necesario incorporar en planes de educación desde la primaria el tema de la diversidad, el tema de la preservación, la conservación y la sostenibilidad. Sí. Mira, allí estoy de acuerdo contigo. Allí los científicos, las organizaciones no gubernamentales, ambientales y los medios de comunicación tenemos un trabajo para hacer entender a nuestra población, la más amplia, desde los que gobiernan hasta el ciudadano común, Claro. que esto tiene sentido, que la conservación es algo que nos va a beneficiar, nos beneficia hoy y nos va a beneficiar hacia el futuro. Y ese es el reto que nos sigue moviendo, porque cuando tú sientes que todavía eso no ha calado, que la gente ante una iniciativa que le parece muy loable no se da cuenta que va a tener una afectación importante al ambiente, mientras eso todavía siga existiendo, entonces se justifica la labor de hacer entender que el ambiente no es un accesorio, no es solamente son pajaritos y maticas. Y en Venezuela hay una diferencia frente a los países que mencionaste, y es que en Venezuela el 90% de la población vive en ciudades, Claro. es urbana. Entonces, la naturaleza la podemos comprender como que algo que está lejos. Entonces, en la medida que hagamos que los ciudadanos sientan que un jardín botánico, que una plaza, que una caminería arbolada Un parque. significa algo para nosotros, bueno, vamos a tener un mayor impacto. Porque esa naturaleza lejana
afortunadamente está muy cerca. La mayoría de los parques nacionales de Venezuela, o muchos parques nacionales de Venezuela, están cerca de zonas urbanas. Sí, claro. El Ávila, el Henry Pittier en Aragua, el San Esteban en Carabobo, Sí. están rodeando a la gente. Entonces, en la medida que nosotros podamos unir esa biodiversidad urbana con esa riqueza natural que está allí, que está protegida, el ciudadano va a poder entender mejor cuál es su papel y va a poder apreciarlo más. Pero yo insisto que eso hay que comenzarlo desde niño. Ve, el futuro de Venezuela se mide por la educación. La educación en todos sus sentidos, en todas las áreas, en todas las materias. Y yo pienso que se tiene que incorporar la educación ambiental para no dar nada por sentado, para no dar nada por hecho, para que los niños sueñen que quieren ser ambientalistas, Sí. que quieren ser biólogos, que quieren contribuir a la preservación, que quieren estudiar las cuencas hidrográficas, que lo incorporen a su manera de pensar, de vivir y de sentir en un país megadiverso. Claro, estoy de acuerdo contigo y es lo que venimos haciendo en Fundación Tierra Viva desde hace mucho tiempo en el tema de educación ambiental, y nosotros podemos hacerlo de una manera lúdica, Claro. que los niños van a poder aprender, digamos, divirtiéndose. Te cuento lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en el Día Mundial del Ambiente. Estuvimos trabajando previamente con docentes de Canoao, que es una parroquia Sí. del estado Carabobo, y estuvimos trabajando con ellos sobre el tema de las aves del municipio. Y al final, el Día Mundial del Ambiente eran comparsas donde habían niños que simplemente estaban escenificando una de las aves que había escogido su salón o su escuela. Ese es un niño por que está todo Canoao. soñando, que está jugando. Y que se está relacionando con su entorno de la Claro. mejor manera. Entonces, eso es posible, eso es necesario y eso puede ser divertido para esos niños. No es solamente una clase formal desde el aula, sino trayéndolos al jardín botánico, trayéndolos a una plaza o poniéndose a observar aves o cualquier recurso natural, una flor, que ahora que estamos en época de floración. Bueno, esa es la manera como un niño puede vincularse desde muy temprano y luego va a Claro. generar esa expectativa hacia el futuro. De cómo Y sí conservar. decirle a ese niño, sí, Venezuela es un país rico, porque lo es. Claro. Es rico de manera natural, es rico en su medio ambiente, es rico en la diversidad biológica, pero eso, como toda riqueza, hay que conservarla. Así es. Entonces, porque a veces uno dice, no, Venezuela ya no es un país rico. Depende, la riqueza ¿dónde está? Claro. En nuestra geografía, en nuestra gente, en nuestro medio ambiente. Somos un país muy rico, pero ¿cómo preservamos esa riqueza para las futuras generaciones? Claro. Y a lo mejor alguien está escuchando y decir, bueno, pero vamos a preservar eso a cuenta del desarrollo. No, reiteramos lo que hemos dicho. Esta biodiversidad, esta riqueza natural puede ser una palanca para el desarrollo, para un desarrollo distinto para un de desarrollo Venezuela. sostenible. De un desarrollo sostenible donde lo ambiental sea importante, tan importante como lo económico y lo social, que Sea es la la- base del desarrollo sustentable. Bueno, sea la cuarta parte de la economía de un país. Absolutamente. Y puede ser así y debe ser así. Nosotros no nos podemos convertir de la noche a mañana en un país que no somos, pero tenemos un potencial inmenso que no lo hemos valorado suficientemente y que todavía brinda muchísimas posibilidades. Y yo creo que en eso también hay que apostar. Y los empresarios, los nuevos empresarios, tienen que apostar en eso, considerando siempre que la naturaleza tiene unos límites y esos son los límites para nosotros poder hacer uso de ella para promover un desarrollo distinto que permanezca para nuestra generación y para las generaciones futuras. Gracias, Alejandro. Ha sido una grata conversación en un espacio maravilloso que además su nuevo director ha logrado mantener, sostener, preservar y recuperar, ¿verdad? Yo agradecido de tu invitación y que haya sido en este lugar. Gracias. Amigos, gracias por haber compartido con nosotros esta conversación. Espero que la hayan disfrutado, que hayamos aprendido todos un poco más y sobre todo que hayan disfrutado el maravilloso Jardín Botánico de Caracas. Ningún lugar como este para hablar de Venezuela megadiversa. Gracias y hasta la próxima semana.